Les tengo una pregunta antes de comenzar. Voy a comenzar con esto. ¿Alguna vez ustedes han ido al supermercado y han comprado algún producto que, por ejemplo, hay muestras de algún producto y han terminado comprando ese producto y tal vez no iban por ese producto? Cuéntenme si alguna vez ustedes han sido víctimas de nuestra propia publicidad, porque es lo que nosotros hacemos como diseñadores y sabemos que por eso se hace. Un paquete de Coca-Cola. Muchas veces sucede que hay, por ejemplo, muestras de yogurt, muestras de jugos, muestras de café y terminamos llevando, tal vez íbamos solamente por alguna cosa básica que necesitábamos en el supermercado y necesitamos, llevamos ya muchas más cosas. Juegos, dice por ahí, paquetes de Coca-Cola, cereal, sí, de todo. Y terminamos ahí con la carretita llena de otras cosas que no íbamos a comprar. Una mantequilla de maní artesanal, vemos por ahí como diferentes cositas que hemos terminado comprando como víctimas de la publicidad, pero esto es como una cosa bien, bien graciosa porque nosotros hacemos esto y sabemos cómo funciona la publicidad. Sin embargo, también es muy atractivo, ¿verdad? Suele ser como bastante atractivo este tipo de display o publicidad que nosotros vemos en el supermercado. Vemos este que es el display. El display normalmente podemos tener un producto, 6 productos, 12 productos. Es una pieza normalmente pequeña porque tiene poquitos productos que los tenemos, por ejemplo, en un anaquel, los podemos tener también, por ejemplo, en una farmacia, en el mostrador, en el súper del mostrador, que al final terminamos nuestra compra y quiere llevar este otro producto que tenemos en oferta 2 por 1, el jabón. Entonces, muchas veces es como, como está ahí nomás, lo llevo. Eh, los dulces, que normalmente están también al final del pasillo cuando hacemos nuestra compra. Veamos acá qué es el display. Significa visualizador. Entonces, lo que trata de hacer un display es precisamente eso, que resalte el producto y que lo compremos, o que lo llevemos, o que lo conozcamos. Por lo menos que tengamos un primer acercamiento. Si no compramos esta vez, que nos acerquemos y conozcamos, quizás la segunda, tercera vez vamos a hacer que el consumidor lo compre. Entonces, estos no necesariamente son display para llevarnos el producto, porque muchas veces son poquitos. Hay dispensadores que posiblemente tengan esos productos como acá, que podemos tomar uno y hay una persona encargada que va rellenando nuevamente. Hay otros que no se hacen así, que simplemente son como muestras para que nosotros veamos el producto y el producto se encuentra en anaqueles o se encuentra en otro lugar. Entonces, es bien importante que nosotros resaltemos más que todo la marca. No llevan demasiado texto, más que todo llevan colores, logotipos, más de alguna frase, porque normalmente son pequeños, entonces no hay tanto espacio. Depende mucho de dónde se van a poner, si se van a poner en el mostrador, si se van a poner en alguna parte del supermercado, en dónde, qué tan grande es el producto, qué tanto pesa. Entonces, normalmente estos se fabrican con cartón, se fabrican con PVC, sobre el PVC se pone adhesivo vinílico. Entonces, sí son piezas que sí se van construyendo varias y de materiales que son mucho más fáciles y más económicos. No todas son metálicas, no todas son de madera. Muchas veces tienen esas estructuras que nosotros hicimos soportando peso. Quizás cuando hicimos estructuras X, Y, Z, no le veíamos tal vez un sentido de diseño, tal vez estábamos pensando que estábamos construyendo alguna pieza, jugando también al momento de ver si soportaba o no, porque jugamos también un poquito a ver quién aguantaba más o qué estructura aguantaba más el peso que nosotros le poníamos. Entonces, en esta ocasión ya ponemos a prueba todo lo que hicimos con esas estructuras, porque en este caso tiene que soportar peso. Una lata de Coca-Cola, Pepsi, una botella, tiene un peso significativo y esta no se puede caer. Imagínense que estemos en el supermercado y no aguanta nuestro display, no aguanta el lugar donde nosotros lo pusimos.
se va a hacer un desastre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para ver estos soportes. Entonces acá ya vamos a trabajar directamente con un producto, con un cliente, con su imagen. No solamente es nuestra imagen como diseñadores, sino es la imagen que tiene la marca en esta ocasión. Los display también tienen que tener una función estética. Una de las cositas que nos pasó con la estructura X, Y, Z fue que le voy a poner más silicón para que me aguante más. Entonces, sobre el silicón voy a poner la plastilina. Entonces, muchas veces hacíamos una estructura que aguantaba, pero no se veía necesariamente estética, sino que se veía resistente. Era una estructura bastante fuerte, pero no se veía estética ante la cámara. No cumplía con los parámetros de diseño y comunicación. Entonces, si nosotros presentamos, por ejemplo, a Coca-Cola, un display que tenga, que se miren todavía los pegotes de pegamento, que se vea como toda la estructura que está ahí armada atrás para que no se nos desarme, no podemos hacer eso. Es indispensable que nosotros estudiemos bien esos mecanismos de forma matemática, que analicemos bien el peso que tiene, pesar primero cuánto pesa la pieza, ¿verdad? Ver en qué puntos necesita generarse esa tensión para que no se caiga mi soporte. Entonces, este es un punto bien importante a tomar en cuenta antes de empezar nuestra estructura, que normalmente están hechas de cartón. Normalmente no hay madera, no hay metal tampoco. En los stands muchas veces hay como estructuras base que son de metal. Entonces hay que pensar bien cómo vamos a hacer esa estructura, que es la base. Entonces, como vemos acá en la pantalla, hay estructuras que, por ejemplo, las galletas tal vez no pesan tanto, una, dos, tres, seis galletas. Si vamos a poner muchas más galletas, el peso ya se vuelve mucho más significativo también. Entonces, podemos hacer nuestro display creativo y esa es la función, llamar la atención, acercarnos y decir, ¡ay, qué bonito se ve ese producto! Me llama la atención, me acerco, lo compro. Eso es lo que necesitamos hacer con el cliente. Vean esta frase que les puse acá, bien importante. La tienda es donde se deciden la mayor parte de las compras y la misión del display es maximizarlas. Comprar cosas que tal vez no teníamos pensadas comprar, que se visualicen más. Entonces estos espacios se pagan también. ¿Dónde los podemos localizar? Los podemos localizar en estantes, en mostradores, en supermercados, en los stands que les estoy diciendo que son como ferias donde se unen varios productos que son similares. Entonces hay muchos lugares donde los podemos usar. Pueden ser display creativos, normalmente son creativos. Imagínense qué podríamos poner acá en esta rueda. Podríamos poner dulces, podríamos, por ejemplo, poner algunas tarjetas de presentación. Entonces, es una forma también creativa de ir vendiendo el producto. Y esta, digamos, los productos que ponemos acá no van a pesar necesariamente tanto. Es muy importante que sepas cuál es el producto que expondrás para que soporte su peso, que el tamaño sea correcto y siga los parámetros y objetos y objetivos del producto. Medimos eso primero, entonces necesitamos una botella llena o vacía primero para medir los espacios, una botella llena también para poder medir el soporte y el peso. Entonces todo esto influye al momento de trabajar en nuestro display. Hay display, como les decía, que son más que todo informativos, donde no nos podemos llevar este producto. Están acá, está la botella en este caso. Hay algunas descripciones que tiene este display acá, pero la persona no se puede llevar esta botella. Para eso hay más personas encargadas o hay un anaquel específico donde está este producto. Más display que son creativos. Este otro acá soporta bastante peso. Si hiciéramos algo como esto, ¿qué materiales usarían? De lo que hemos visto acá en la clase, ¿cómo armarían esa estructura? ¿Usarían X, Y, Z, estructuras X, Y, Z? ¿Usarían planos seriados? ¿Qué usarían ustedes? Bueno,
Yo lo que usaría serían menos seriados. Ujú. Planos seriados estaría bien interesante porque soporta. Lo interesante sería que los planos seriados los hiciéramos como bastante juntos para que tuviéramos mucho más soporte y podamos usar menos material si no tenemos una estructura como esta. Los planos seriados nos ayudan también a crear estas curvas de forma mucho más fácil. Y por ejemplo, podríamos, si queremos cubrir los planos seriados se ven muy bien, pero si quisiéramos cubrir los planos seriados, ya podemos usar la técnica que hicimos del volumen, como forrando todo lo que va arriba, que en este caso no va a soportar ese peso, sino que lo que va a soportar el peso es el plano seriado que está por debajo, que justamente como José nos indica. Karen dice acá, a mí me encanta todo lo que es temática de Halloween o Navidad, son muy coloridos y más llamativos con las estructuras. Podrías incorporar en este caso un stand de Navidad, que creo que nos queda bien en este punto, que podría ser como una temática bien interesante si eliges Coca-Cola, Pepsi, 7-Up o Fanta. Sí, podría ser como una interesante idea. Halloween ya nos queda muy cerca, entonces no creo que podamos hacer un stand de Halloween porque tendríamos que haber empezado un mes antes, ¿verdad? Entonces, temática de Navidad posiblemente sí estamos a tiempo como para que salgan los stands. Si lo queremos hacer de hierro o de aluminio, lo podemos usar. Normalmente no tanto, porque lo que sucede con estos juegos es que se hacen muchas réplicas. Entonces, cuando tú haces un display, normalmente va como 10 11 display a un supermercado. Van otros a otro supermercado. Entonces se terminan haciendo varias muestras. Es más fácil cuando es solamente uno, pero si van a hacer una reproducción a nivel diseño gráfico de varias piezas, normalmente estas se hacen directamente con cartón. Tú no haces cada pieza de forma, digamos, individual. El stand tiene algunas estructuras metálicas. Podría simular estructuras metálicas en la maqueta, eso sí. Por ejemplo, las estructuras donde van como columnas, si necesitas columnas, pueden ser como de hierro. ¿Qué sucede? Que es un poquito más caro. Ya vamos a pasar a hablar de stand y de precios y cositas que pueden tomar en cuenta al momento de trabajarlas o proponerlas a un cliente. En la rueda se podría poner dulces de feria. Sería bien interesante también poner dulces de feria en la rueda que estábamos viendo acá. Entonces, vemos acá más estructuras. Hay unas donde podemos poner muchos productos, como estas que tenemos acá. Hay demasiados dulces que podemos ver por acá. Esta de acá me parece bien interesante porque son varias barras de Kit Kat hechas también en papel. Hay impresión. Podemos usar impresiones, podríamos usarlo acá. Tendría que ser como una réplica un poco similar a lo que se haría en la vida real. En este caso se puede usar adhesivo vinílico. En sustitución al adhesivo vinílico podríamos usar, por ejemplo, sticker mate, digamos papel sticker mate, que si quisieran hacer esto que estamos viendo acá, pero lo pueden pintar. Realmente lo podemos pintar ya que es un prototipo y es una maqueta. Más que todo lo que vamos a ver es la idea. Vean acá que podemos ver como mucho más producto. Las barras acá de chocolate que está descubierto, entonces eso nos provoca también tal vez un poco de más hambre y queremos ver más el producto. Hay display que son mucho más grandes, así como estos que tienen muchísimos productos y podemos tomar el producto de la base, ¿verdad? Del display. Y hay unos que son como muy chiquitos. Normalmente si vamos a una tienda, también hay displays o dispensadores donde podemos tomar el producto directamente de acá. Estas son ideas que ha sacado Coca-Cola en otro momento. Si ven acá hay 6 botellas, es bastante. No necesitamos hacer un display con 6 botellas, pueden hacer un display de una botella, 2 botellas. Si ya quieren como arriesgarse un poquito más con el peso, le pueden poner hasta 6 botellas, ¿verdad? Pero no necesariamente todas estas, ¿verdad? Porque no queremos eh, comprar tampoco demasiado producto. Una Coca-Cola yo creo que es suficiente.
Vemos acá otros dispensadores que son bien interesantes y creativos. Por acá hay uno con la temática de Navidad, que podríamos hacer temática navideña también. En años pasados se hizo una temática de el Día de los Muertos. Ahora les muestro. Para esto vean acá cómo se hacen las muestras que nosotros mandamos como diseñadores para que realicen, digamos, la pieza. Normalmente nosotros mandamos de forma digital. Normalmente la imprenta es la que hace la muestra o el prototipo final y de ahí ya sacamos como más copias. Pero, por ejemplo, nosotros mencionamos acá cuáles son los tamaños que vamos a necesitar. Por ejemplo, esto mide 62 centímetros. De acá, miren el tamaño de esto, son 50 centímetros. Si nosotros no viéramos el stand de frente, de perfil y de tres cuartos en este caso, no sabríamos que aquí viene una como que se va quebrando, ¿verdad? No es totalmente recto, tiene acá un ángulo. Vemos acá y si lo vemos de frente pensamos que es totalmente recto, pero ya viéndolo acá vemos que tiene cierto ángulo acá. Entonces es bien importante que tomemos eso en cuenta y las medidas al momento de trasladarlo a imprenta. Vean, este de acá también es un display. Tenemos un buen corte, un buen pegado, está bastante limpio. Normalmente se trabaja con una publicidad acá, que en el caso de Coca-Cola tiene muchas publicidades que son bien interesantes, igual Pepsi, de realmente todas, Fanta y 7-Up también. Tarjetas de presentación, display en este caso, display para todos los productos, realmente existen display para todos los productos. Que son muestras más que todo. Ok, entonces acá tenemos muchas muestras. ¿Qué se les ocurre colocar acá? Es un display bien interesante. ¿Qué pondrían ustedes ahí? ¿Pondrían tarjetas de presentación? ¿Pondrían, por ejemplo, muestras de Suavitel? ¿Qué pondrían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Y es la forma en la que podemos ir buscando una opción diferente para los displays, ¿verdad? Una forma un poco más atractiva de vender un producto. Más marcas de detergente, bolsas de jabón como muestras, ¿verdad? Ok, ahí estamos pensando, ¿qué otra cosa podríamos poner? Por ejemplo, si fuera una empresa que, como la Sercha, por ejemplo, podría tener sus tarjetas de presentación en forma de ropa, ¿verdad? Imagínense, hay unas camisas o unos sacos como tarjetas de presentación y que podamos tomar una tarjeta de presentación de aquí sería bien interesante. Jabón en forma de ropa. Recordemos que son ganchos chiquitos, ¿verdad? Entonces no soportan como tanto peso. Entonces, eh, podrían ver aquí como, no sé, tiene ahí como unos cables de electricidad, podríamos vender. Imagínense, hay unos tenis colgando en los cables que vemos acá en varios. Entonces, está como una forma de ir pensando cositas diferentes de cómo poner las presentaciones. Vemos acá diferentes productos. Miren, este está bien interesante porque hay una explosión. Este tipo de explosión lo podríamos llegar a hacer, por ejemplo, con escultura. Podríamos trabajar con los materiales que hemos visto acá en la clase. Ustedes pueden trabajar todos los que quieran. Simulación de metal podría ser, como José decía, tal vez alambre con escultura. Es para hacer una simulación de madera. Puedo hacer como una especie de maderitas de escultura. Si tengo ahí todavía escultura, perfecto, puedo hacerlo. Hay aspectos a tomar en cuenta, como los colores que tiene la marca. No puedo, por ejemplo, yo hacer Coca-Cola verde porque entraríamos ahí en discusión. Tiene que ser el Coca-Cola, el rojo de Coca-Cola.
No puedo hacer Pepsi rojo a pesar de que Pepsi tiene azul y rojo. Tiene que sobresalir mucho el rojo porque hay una competencia también con Coca-Cola. Entonces, el rojo en este caso es como más significativo para Coca-Cola. Entonces, el azul es lo que representa a Pepsi. Ser conciso en un valor en publicidad mucho más allá de la cartelería. Si tienes un mensaje, lánzalo de forma concreta. El mensaje tiene que quedar claro de un solo vistazo, como mucho más fácil de entender, algo muy chiquito que se vea el logotipo y que se vea el color. Pueden haber imágenes, sí pueden haber imágenes que son impresiones. ¿Qué diferencias existen? Por ejemplo, cuando yo, digamos, esta es una impresión, esta que está acá, que es como un pan. Si esta pequeñita impresión, hay dos maneras de hacerlo. Una, que se imprima el adhesivo vinílico, todo, absolutamente todo, con lo rojo y el panito. O, por ejemplo, también podemos comprar adhesivo vinílico de colores. O existe el adhesivo vinílico de colores, que es mucho más barato tener un adhesivo de color que mandar a imprimir un adhesivo blanco para que quede todo el color. Pero las dos maneras se pueden hacer. El presupuesto va cambiando definitivamente. Llamar a la acción y animar al público a que realice la compra. ¿Qué queremos hacer? Que conozca la marca, que se lleve la marca, que compre. Confía en impresiones profesionales. Si vamos a hacer una impresión, o por ejemplo, voy a imprimir el logotipo de Coca-Cola en un sticker, que sea de calidad, que no sea un logo pixeleado. Puedo hacer el logo también cortando con la cuchilla, ¿verdad? Lo puedo hacer todo a mano, pero que mantenga la calidad de logotipo. Entonces, esta es una de las cosas bien importantes al momento de trabajar mi marca, que quede lo más limpio posible y que la marca quede bien, porque como les digo, ya no solamente está en juego nosotros como diseñadores, sino la marca. Analiza la ubicación. Para llegar al público objetivo tenemos que estar presentes en los lugares en los que hay presencia del público objetivo. Por eso les digo que necesito que en la asesoría me digan en qué lugar van a estar. Si van a estar en una esquina, si van a estar en el centro, si van a estar en una L, ¿verdad? Todo eso necesito saber dónde va a quedar, digamos, el stand y en qué posición van a poner el display dentro del stand. Digamos que el display lo voy a poner en este mostrador. Entonces allí vemos si es necesario ponerlo allí, si no se ve, ¿verdad? Entonces todo eso es bien importante analizarlo desde antes. Hay muchos tipos de display, como en lonas publicitarias, soportes rígidos, textiles, expositores publicitarios, vallas y mupis, banderas, vinilo. Existen muchas formas de display. En este caso, el diseño de un display publicitario puede ser la forma más directa de llegar a nuestro grupo objetivo. Y es donde, como hacemos la compra, ¿verdad? Es el lugar definitivo donde nos decidimos muchas veces a comprar, que tal vez no íbamos, como les digo, por ese producto y terminamos comprando. O como diseñadores terminamos haciendo que alguien compre el producto. Entonces, quedamos en esto. Un display es un soporte publicitario de tamaño pequeño o mediano, fabricado habitualmente en cartón o lona, y que sirve para transmitir un mensaje asociado al marketing. El fin de cualquier display es precisamente transmitir un mensaje, es decir, trasladar la comunicación empresarial al público. Si el soporte es de calidad y la impresión es impactante, las posibilidades de un display son infinitas. Entonces, ya vimos acá que necesitamos que el soporte sea bueno y que la calidad también es buena, ¿verdad? Entonces, tomemos esto en cuenta. En estructuras X, Y, Z, estábamos probando los pesos. Si se me desarmó al momento de hacer la estructura X, Y, Z, necesito estructurar mejor mi pieza para que soporte el peso de al menos una lata o una botella de soda. Si soportó el peso, ya sé cómo funciona como toda la estructura, pero no se veía estético. Ahora me voy a fijar en que soporte el peso y que también se vea estético. Ahora, si tu pieza soportó el peso y se veía estética, vamos por buen camino. Entonces va a ser mucho más fácil ir adaptándolo a este punto, ¿verdad? Entonces tomemos todo eso en cuenta de los comentarios que les fui dejando ahí en sus piezas.
Acá hay muchísimos más ejemplos, más que toda la presentación son ejemplos. Vean este tan interesante, que es una impresión, en este caso, que simula un juego de gato, ¿verdad? Y acá habían bolsitas para gatos, comida. Si nosotros vemos las bolsitas que son así súper chiquititas, vemos esta pieza de acá que también es como bien chiquita, ¿verdad? Vemos que es una impresión de la textura y es una forma creativa también de presentar la comida de los gatos. En este caso, muy, muy pequeña la muestra. En una veterinaria puede funcionar, en el supermercado también. ¿Dudas de display? Ustedes me dicen si van teniendo dudas de display. Gracias, José. ¿Cuál es tu duda? Es decir, cuando nosotros, cuando nosotros creamos nuestro stand y nuestro display, ¿tendría que ser del mismo tamaño o debería ser uno pequeño o uno grande? El Esa es la display. pregunta. Sí, sí. El display debería ser al tamaño real. El stand no. El stand debería ser a escala, ¿verdad? Porque no vas a hacer un stand de 3 metros. El display sí debería soportar el peso de una lata de Coca-Cola o de una botella. Si quieres, por ejemplo, podrías usar de esas botellas miniatura de Coca-Cola, ¿verdad? De como 2 o 3 miniaturas de Coca-Cola para regalar, para promocionar, porque Coca-Cola en este caso y todas las marcas de soda que vimos acá son muy conocidas. Entonces, Coca-Cola se puede dar el lujo de regalar su producto que ya es súper conocida. Se puede dar el lujo de que su stand tenga, que sea solo rojo, rojo blanco, y que tenga el logo de Coca-Cola, sin mensaje. Se Ay, puede dar como ese gran lujo. Entonces, el display sí tendría que ser tamaño real para que te aguante peso, y el stand tendría que ser a escala. Y tendría que haber como una referencia de dónde tú vas a poner tu display en el stand. Podrías tomarle una foto, ¿verdad? Puedes tomar una foto de tu display que te quede de frente o de perfil como tú quieras y después puedes poner como un miniatura en el stand para que nosotros sepamos dónde quedó ese display que tú ya hiciste bien. O en postproducción le puedes usar Photoshop si tú quieres y lo metes después, ¿verdad? Porque es el mismo, lo escalas, ¿verdad? Sería como interesante. O le puedes hacer, como te digo, una impresión miniatura para que sepamos en dónde queda. muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Qué interesante la pregunta, porque si es bien importante, no hacemos dos display, ni hacemos, si quieren, también pueden hacer un display miniatura. Hay quienes los han hecho de arcilla, hemos usado papiroflexia, hemos usado estructuras X, Y, Z. Mientras más, digamos, temas hemos visto acá en la clase, mucho mejor en su stand. Tenemos que ir hablando de qué estamos usando en cada pieza. Vamos a adelantar acá un poco del stand. Esta presentación la tenían planificada para el siguiente sábado, pero quiero que el siguiente sábado tengamos más asesorías. Hoy vamos a empezar con asesorías para ver cuáles son las ideas, para el que la tenga de forma en boceto. Vamos a ir viendo todo de una vez hoy para que comencemos a trabajar. Estas asesorías hoy me las podrían pasar por un link de Drive, que no habría problema, o pueden tener conmigo asesoría por Meet, cualquiera de las dos que ustedes quisieran y como se sientan más a gusto. Entonces voy a adelantar esto para que la siguiente semana tengamos solamente asesorías, ¿sí? Entonces vamos a detener grabación y continúa una nueva grabación.